de cara a las elecciones de 1991, se aprobaron reformas a la Ley General de Población en 1992, precisamente, digamos que rescataban la lógica de recuperar toda la base de ciudadanos, de registro de ciudadanos, con la que se había conformado a partir de un registro, de una técnica censal total, el Registro Federal de Electores en 1990 y 91, para incorporarla, para nutrir precisamente el Registro Nacional Ciudadanos, que ya estaba, digámoslo así, de alguna manera prefigurado, configurado en la Ley General de Población de aquel año, de 1992. Esa ley incluso establecía los parámetros, las bases legales para la entrega del Registro Federal de Electores a la Secretaría de Gobernación. Las vicisitudes políticas y el hecho de que el expediente electoral entonces no estuviera todavía cerrado provocó que ese tránsito no ocurriera y que el Registro Federal de Electores se mantuviera al interior del Instituto Federal Electoral. De hecho, ese mismo año, paralelamente a la expedición, o apenas unas semanas después, meses después de la expedición de la Ley General de Población a la que hago referencia, el mismo IFE firmó un convenio, el primer convenio en este sentido, con los bancos para que pudiera reconocerse validez del documento oficial a la novel a punto de surgir credencial para votar con fotografía derivada, por supuesto, del Registro Federal de Electores. La historia, a partir de entonces, digámoslo así, entró en el congelador y fue hasta la reforma, hasta la discusión de la reforma electoral de 2007, cuando nuevamente, en el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, en el contexto de los trabajos de la CENCA y en el marco de los foros en materia electoral, por cierto, que se realizaron en Veracruz en aquel entonces, se planteó la necesidad, o se puso sobre la mesa de discusión, la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Identidad que, digamos, concretara aquella disposición constitucional, aquella previsión que se había hecho más de 3 lustros antes de, digamos, transferir todo lo que significaba o lo que implicaba la base de ciudadanos, de registro de ciudadanos, a este nuevo órgano. Es uno de los puntos que no cuajó de la reforma 2007. Y el siguiente episodio, el último episodio, es aquel que ya no por la vía de una ley, ya no por la vía legislativa, ya no por la vía de la creación institucional, sino por la vía del convenio, de un convenio, de la, digamos, negociación de un convenio entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral, se empieza a procesar, digámoslo así, lo que hoy conocemos como cédula de identidad. Permítame, luego de esta revisión histórica, hacer una reflexión que se deriva de la misma y que tiene que ver con la razón de ser del padrón. La razón de ser del padrón electoral y su consecuente credencial para votar con fotografía no fue dar cumplimiento. Si estoy hablando de la razón de ser política, la razón de ser por la cual nace, no fue dar cumplimiento a la obligación constitucional del artículo 36. En todo caso, era un paso intermedio, insisto, para concretar ese mandato constitucional. La razón de ser del padrón es que este es el eslabón básico para y eso es lo que se ha olvidado hoy, entre otras cosas porque el IFE, si algo hace bien, es hacer elecciones. La calidad técnica de la organización electoral mejora día con día. Los problemas en el ámbito electoral me parece que están en otro lado. Pero insisto, ese es la razón de ser del padrón. Fue la de ser el eslabón básico para la construcción de los procesos electorales. Por eso, su construcción y actualización supone un procedimiento, uno de los procedimientos, por cierto, más auditados, más sobre los que mayores focos de atención y de control hay entre todos los que desarrolla el IFE. Ahí los partidos participan y supervisan, tienen acceso a la base de datos y reciben listados nominales impresos y digitalizados. Para 1994, y valga esto como ejercicio, como ejemplo de la centralidad que el proceso de construcción del padrón y de validación del padrón tenía entonces, el voto razonado a partir del cual o con el cual el Consejo General aprobó el padrón electoral fue probablemente el momento cumbre, el momento más delicado de toda la construcción de aquel proceso electoral que, como ustedes saben, se desarrolló en condiciones sumamente, delicadas en términos de política y también de seguridad nacional. Para 1994, sin embargo,
el problema pareció estar resuelto y la validación de los padrones electorales en las siguientes elecciones fue un proceso que, si bien suponía una determinada tensión, planteaba que el problema en su esencia estaba resuelto. El escenario ideal hacia el futuro, insisto, yo pongo el énfasis en esta razón de ser. O sea, el padrón electoral como el eslabón clave, como se decía en aquel momento, sin cuya fortaleza todos los eslabones posteriores de la construcción de los procesos electorales carecían de base, digamos, firme. El escenario ideal hacia el futuro en